Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Algunos colombianos nos rodearon al pastor Vicente y a mí y nos dijeron que hoy en la tarde los talleres estuvieron más animados que ayer. Insistían en preguntarnos y ya les contamos la verdad. Fuimos a comer y en el almuerzo nos dieron carne con hierbitas. Entonces, seguramente eso fue lo que produjo que no sé, pero decía carne y hierbas. Y como la Biblia dice que hay que comer lo que a uno le pongan, pues solo lo comimos. Pero los hermanos notaron que algo pasó en pastor. No preguntamos. Los hermanos colombianos notaron que algo pasó. Pero estamos bien conscientes de todo. En Bolivia a los pastores antes de predicar le dan una tacita de té, pero de coca. Y yo conocí a un pastor que es ecuatoriano y él lo vi que predicaba un poco diferente. Bueno, hermanos, si no cumplimos Hechos 1:8, vamos a leer y hoy vamos a hablar de otro modelo. Hemos hablado del modelo de la iglesia de Jerusalén y ahora vamos a hablar de un modelo de la iglesia de Antioquía. El mandato dice en Hechos 1:8, Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, la iglesia en Jerusalén se expandió, creció, se multiplicó. Los hermanos estaban muy contentos, dichosos de todo ese crecimiento, pero lamentablemente se nota que se encerraron. La coinonía se transformó en coinonitis. Y como ellos no cumplieron así fielmente Hechos 1:8, les vino Hechos 8:1. Ahora busquemos Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos porque estaban encerrados y no estaban cumpliendo la gran comisión. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Fueron esparcidos. Hermanos, la iglesia tiene que multiplicarse. Hoy en un grupo que armamos por allí, estábamos hablando de la importancia de cada pastor trabajando con un cuerpo pastoral. Pero hay que multiplicar iglesias y los mejores pastores son los que se forman dentro de un cuerpo. En el caso del Ecuador, nosotros sí le decimos a los pastores que estarán con nosotros entre 5 y 10 años. Más o menos el ideal es 7 años. Luego ellos salen con un grupo de hermanos para formar otra iglesia. Porque cuando pasa mucho tiempo en un cuerpo pastoral, como que hay un poco de tensión, un poco de fricción y como también un poco de desgaste. Hay un pastor colombiano que le escuché una ocasión al pastor Norberto Martínez, que sirve en Bogotá, en la Iglesia de los Héroes. Y él decía, cuando hizo su servicio cristiano en Ecuador y en la iglesia que sirvo, porque él estudió en el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, él decía, pastor, yo soy un buen segundo. Y él puede ser un caso especial, pero generalmente un pastor le gusta presidir.
Y sí es bueno que en un cuerpo pastoral de una se le diga a los jóvenes ministros, aquí te vas a capacitar, a perfeccionar, a mejorar, pero anda pensando porque tienes que trabajar al frente de una congregación fundando una iglesia hija. Y esto es una gran bendición. Y los hermanos de Jerusalén no se esparcieron para predicar, y vino la persecución y fueron esparcidos. Fruto de esa dispersión, vamos al capítulo 11 de Hechos y hablemos de esta iglesia de Antioquía. Y vamos a ir leyendo y reflexionando. En las pantallas salen los versículos. Hermanos queridos, esta iglesia de Antioquía era una iglesia multiplicadora. Christian Schwarz en su libro dice que hay 8 características de una iglesia creciente. Y en esta noche vamos a fijarnos en la iglesia de Antioquía con 8 características. Y toda iglesia que aquí en Colombia ponga por obra lo de la iglesia de Jerusalén o este otro modelo de Antioquía, le va a ir muy bien. La forma como lo aplique depende del contexto y de lo que Dios le ponga a cada pastor. Pero lo importante son estos principios y estas verdades. La primera característica de la iglesia de Antioquía, versículos 19 al 21. Primera característica, una iglesia que evangelizaba. Una iglesia que evangelizaba. Vamos a leer. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Si no hubiera habido la persecución, esa iglesia no hubiera surgido. A causa de la persecución, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. El otro texto, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Y qué dice luego? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, ¿cómo va Colombia a conocer a Cristo? Por la predicación del evangelio. ¿De quiénes? De cada uno de los miembros. La iglesia de Antioquía era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia que predicaba, era una iglesia que anunciaba el evangelio del reino. Ellos predicaban para que la gente se arrepienta. Y dice este versículo, el versículo 21, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, primera característica de una iglesia saludable como la de Antioquía era que evangelizaba. Y nadie da lo que no tiene. Si una persona está llena del Señor y si una persona tiene pasión por la gente perdida, el verdadero discípulo siempre va a hablar de Cristo y la persona que ama siempre va a dar, siempre va a testificar. Segunda característica, la iglesia de Antioquía era una iglesia que enseñaba la palabra de Dios, la Biblia. Hay que regresar siempre a las raíces. La Biblia dice. ¿Y cómo venció Jesús las tentaciones? Él dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el Señor mencionó en tantas ocasiones, el Antiguo Testamento lo conocía muy bien, porque Él era un estudioso. Vamos a buscar esto en los versículos 22 al 25. 4 versículos, leamos. Y la mano del Señor, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, la que no quería salir. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y miren lo que pasó. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó
y exhortó, la palabra exhortó allí significa y animó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Sigue, porque este Bernabé, parte de un equipo pastoral, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y el verso 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y veamos del versículo 26 la primera parte. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hicieron? Y enseñaron a mucha gente. Entonces Bernabé fue a buscar ayuda porque él se maravilló de ver a esos creyentes cómo se multiplicaban. Hermanos queridos, dice la historia que de Antioquía un 60% de los habitantes llegó a conocer al Señor por la predicación del Evangelio. 60 de cada 100 personas de esa importante ciudad conocieron a Cristo. Era una iglesia que predicaba el Evangelio y era una iglesia que enseñaba a mucha gente la palabra de Dios. Tercera cualidad, allí mismo está en el versículo 26. Y era una iglesia que se parecía a Cristo. Los de Antioquía eran muy parecidos al Señor, dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y la palabra cristianos en el idioma griego significa pequeños cristos. ¿Qué significa esto? Los hermanos de Antioquía eran tan parecidos al Señor que le decían, estos son pequeños cristos, porque los de Antioquía habían aprendido a poner su mirada en el Señor y estudiaban la vida del Señor y convivían con el Señor y estaban con el Señor y se parecían a Él. Entonces estos discípulos que se parecían a Cristo impactaban la sociedad. Pero si somos como el mundo, no vamos a impactar, vamos a decepcionar con nuestra vida, o impactamos o decepcionamos. Es mi parecer, creo que ustedes también, no hay nada que aleje más a la gente de Cristo que el mal testimonio. Y no hay nada que acerque más a la gente a Cristo que nuestra vida santa. La vida santa es la influencia más poderosa para que otros conozcan al Señor. Y este era también el propósito del doctor Simpson. Él dijo, Cristo salva, pero Cristo también santifica. ¿Qué significa santifica? Nos aparta y nos hace como Él, santos como Él es santo. Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. Los hermanos de Antioquía tenían una vida enteramente santificada. Eran coherentes en lo que predicaban y en lo que practicaban. La vida de Cristo se podía ver en ellos. Primera cualidad, una iglesia que evangelizaba. Todas, no tenían departamento de evangelismo. Todos evangelizaban. Segunda cualidad, una iglesia que enseñaba la palabra de Dios. Tercera cualidad, santos como Cristo es santo, se parecían a Él. Cuarta cualidad, una iglesia generosa. Una iglesia generosa. Vamos a leer los versículos 27 al 30. Una iglesia generosa. Leamos. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Esos sí eran profetas. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Recolectaron una gran ofrenda para ayudar a los que tienen menos. Y hoy, hermanos, hay mega iglesias con pastores muy influyentes, con líderes dedicados a captar recursos. No es para las misiones, tampoco es para la educación teológica, tampoco es para ayudar a la gente necesitada. Hoy hay muchos hermanos por el mundo que les gustan sus ministerios independientes porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. A mí me agrada la Alianza Cristiana Misionera porque es una estructura en la que los pastores no hacemos lo que nos parece, sino que hay otras personas que manejan el dinero. Hay un cuerpo de diáconos, hay un tesorero y se informa. En el caso de la iglesia ecuatoriana, el tesorero tiene que informar 2 veces al año a toda la asamblea qué se hace con la plata, qué se hace con cada centavo. Y cuando una iglesia ve que el dinero es bien administrado, da con confianza y nunca dejan de dar. Dan hasta que se mueren. Así que importante es ser parte de una estructura por la gracia del Señor. Y no es una camisa de fuerza, porque somos libres para hacer lo que debemos, pero no somos libres para hacer lo que queremos. Es bueno tener personas a quienes tenemos que informar de la manera como se están distribuyendo los recursos. Y entonces, aquí tenemos en el versículo 30 a una iglesia llena de amor. El que ama siempre da. Juntaron dinero y le dieron al necesitado. En estos días, Dios nos ha estado recordando, no da el que tiene, da el que ama. Una persona puede dar bajo presión, pero el que ama siempre da, sin presión, sin manipulación. La iglesia de Antioquía era una iglesia generosa, era una iglesia dadivosa. Yo leí una estadística que hicieron los norteamericanos, porque ellos son muy dados a esto. En el continente latinoamericano, de cada 100 creyentes, solo 5 damos con fidelidad. Solo 5 de cada 100, una buena parte. Y también escuchamos decir a los hermanos latinos que van a Estados Unidos, allá siguen más o menos, siguen siendo también duros. No son abiertos para dar. Se dice de manera general que el pueblo latinoamericano, del que yo soy parte, no somos tan generosos, tan desprendidos. Y tenemos que mejorar. El que ama a Dios siempre da para su obra. La iglesia de Antioquía era entonces, primero, una iglesia que evangelizaba. Segundo, una iglesia que enseñaba la palabra de Dios. Tercero, una iglesia que se parecía a Jesucristo, santos. En cuarto lugar, generoso. Número 5, era una iglesia que trabajaba en equipo. Nosotros en el Ecuador llamamos cuerpos pastorales, cuerpos ministeriales y cuerpos de diáconos, trabajar en equipo. Ay del solo, porque cuando cayere no habrá quien lo levante. Mejores son 2 que 1. Y Jesús envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar. Leamos en el capítulo 13 los versículos, el versículo 1, 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. ¿Quiénes? Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Cuántas personas conformaban este equipo? 5 personas. Y este era un buen equipo.
Ellos trabajaban juntos y trabajaban en armonía. No permanecieron juntos todo el tiempo, porque también eso suele suceder con los equipos de fútbol. Se arman buenos equipos, pero los jugadores se van envejeciendo. Otros son vendidos y algunos son lesionados, u otros se vuelven un paquete, pero no permanecen toda su vida en el mismo equipo. Y de este equipo salieron dos. Una iglesia que trabajaba en equipo. Hermanos queridos, ustedes son nuestros consiervos. ¿Por qué llamamos nosotros a otros pastores a trabajar con nosotros? ¿Y a quiénes tenemos que llamar? Tenemos que llamar a personas que nos ayuden en las áreas en las que nosotros somos débiles. Si no somos tan buenos para trabajar con los jóvenes, hay que traer o hay que formar a un pastor para que trabaje con jóvenes. Hay que acordarse siempre que el que preside es uno entre iguales. El que dirige el equipo, o como en el Ecuador llamamos el equipo pastoral, el pastor principal. El pastor principal no es el jefe, no es el que manda, no, él es el que preside. Y la palabra presidir en el idioma griego significa uno que dirige entre iguales. Y eso ya nos va ubicando a quienes somos principales. Ellos son nuestros consiervos, no son inferiores a nosotros. Es un equipo y cada pastor tiene su fortaleza y tiene también sus debilidades. Y Dios es usado, a cada uno lo usa en sus fortalezas. La iglesia de Antioquía era una iglesia que trabajaba en equipo. Y cada pastor debe procurar capacitar, perfeccionar, entrenar, remendar, llenar vacíos, de manera especial de entre los jóvenes. Son un tremendo semillero. Los niños, a ellos formarlos y a ellos invitarlos para que crezcan, para que vayan madurando. Y también alguno de ellos va a ocupar nuestro lugar. Vamos a ser reemplazados o por enfermedad, o por vejez, o por muerte, o porque Dios nos lleva a otro lugar. Pero alguien va a tomar nuestro lugar, alguien nos va a suceder y es bueno que lo vayamos formando. La iglesia de Antioquía, una iglesia que trabajaba en equipo, 5 personas que se relacionaban bien. Característica número 6. La iglesia de Antioquía era una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo. Leamos el versículo 2 del capítulo 13. Versículo 2 del capítulo 13 de Hechos. Ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Los 5 del equipo. Y ayunando. Miren a qué se dedicaban. Ministrar, ayunar. Dijo el Espíritu Santo. ¿A quién le habló? Al equipo, a la iglesia. Apartadme a Bernabé, que nos parece que es el que presidía, y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién separa a las personas para las misiones? El Espíritu Santo de Dios. No es la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios, no es el pastor. El Espíritu Santo dice, apártame a esta pareja, apártame a este hombre, a esta mujer. Y como ellos tenían mucha sensibilidad espiritual, en ese ambiente de espiritualidad, el Espíritu Santo les dijo, apártenme. La iglesia de Antioquía era una iglesia sensible a la voz
del Espíritu Santo de Dios. Esta es la cualidad número 6. Número 7. La iglesia de Antioquía era una iglesia que ayunaba y oraba. Ayunaba y oraba. Y lo hacía con propósito. Esto nos dice en el versículo 3. Entonces, habiendo ¿qué cosa? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ayunaba y oraba. Toda la iglesia, todo el equipo. Y ahí radica el éxito, si se puede llamar así, de la iglesia de Jerusalén, de Antioquía. Toda la iglesia era movilizada a ayunar, toda la iglesia era movilizada a orar. Tenían una vida de oración, como hemos dicho, de rodillas ante Dios para estar de pie delante de los hombres. Era una iglesia que tenía comunión con Dios. Como dice Marcos 3:13, y él escogió a 12 para que estuviesen con él en oración. Y la cualidad número 8, la iglesia de Antioquía era una iglesia extraordinariamente misionera, extraordinariamente misionera. Vamos a leer el versículo 4. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y el otro versículo. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Esta pareja de misioneros fueron enviados desde el seno de la iglesia de Antioquía para que vayan a predicar el evangelio a los lugares más remotos. Y ya sabemos que Pablo llegó hasta Roma y su aspiración también era llegar hasta España, que era lo que actualmente se conoce como Sevilla, y eso era lo más lejano del mundo de aquel entonces. Una iglesia transcultural, misiones transculturales. Yo creo, hermanos, que cada iglesia de la alianza en cada continente sí tiene que definirse. ¿A qué le llama misiones? En los talleres que hemos nosotros compartido, dijimos que en el Ecuador tomamos una decisión. Para nosotros las misiones transculturales son solamente aquellas hacia afuera, donde la gente no ha oído. Y en lo que tiene que ver con el país, allí nosotros le llamamos evangelismo. Los misioneros que enviamos son misioneros transculturales, así como esta pareja de misioneros en el contexto de ayuno y de oración fueron enviados para predicar el evangelio a todo el mundo y terminaron su viaje misionero y volvían a la iglesia de Antioquía para dar un reporte. Era una iglesia extraordinariamente misionera. Y como Pablo y Bernabé, y luego Bernabé, Pablo con su equipo iban fundando iglesias, miren lo que hicieron en el 14, 21 al 23. Hechos 14, 21 al 23. Dice así: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, está hablando de Listra, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, allá a reportarse, confirmando los ánimos de los discípulos, animándoles o exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles,
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron pastores o ancianos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Quiero explicar un poco este texto. En el idioma griego, la palabra constituyeron ancianos no significa que Pablo los puso dictatorialmente a los pastores allí. No, era en consenso o en consulta con la iglesia. Pablo decía, este puede ser aquí un pastor. Y a la iglesia le parecía que así era. Allí esa palabra constituir implica que tanto el equipo misionero, en este caso Pablo, como con la iglesia, se ponían de acuerdo para la persona que iba a presidir. En el Nuevo Testamento, un anciano, un pastor, un presbítero habla, o un obispo habla de la misma persona frente a la iglesia pastoreando. Pablo entonces con su equipo evangelizaban, reunían a esos creyentes, capacitaba y allí ubicaban a un pastor. Iba a otra ciudad y también para esto lo mandó a Tito. ¿A dónde? A Creta, para que corrija a las malas bestias de ese lugar. Y allí lo constituyó, para que enderece en esa iglesia lo torcido. Iban fundando iglesias e iban constituyendo ancianos. Y ese es el modelo que hay que hacer aquí en Colombia, en Ecuador y por todo el continente. Anunciamos el evangelio y se va constituyendo pastores del semillero. Y bien puede ser el semillero el Seminario Bíblico Alianza de Colombia, o cada iglesia tiene que ser un semillero. Y de los jóvenes y adultos que allí se van preparando, capacitando y que tienen llamamiento divino y que tienen el don de pastor, a esas personas se las va ubicando para que vayan cuidando de esas congregaciones. Y bueno, siempre los mejores pastores son los que surgen de su propio contexto. Y hermanos queridos, las iglesias con mejor fruto son aquellas que tienen pastores que permanecen en ellas muchos años. En la iglesia ecuatoriana hay pastores que eran nombrados para un año y en ese tiempo habían elecciones año a año y al siguiente año ya no lo nombraban. Y un pastor necesita algún tiempo para adaptarse a la cultura, al contexto de esa iglesia en la que él va a trabajar. En todo el continente latinoamericano, las iglesias que dan mucho fruto son las que tienen pastores al frente, pero pastores saludables y que han llevado a la iglesia a un crecimiento integral, no solo numérico, sino crecimiento espiritual, crecimiento en oración, crecimiento en santidad, las familias son saludables, un crecimiento integral. Y eso también involucra, por supuesto, una tranquilidad económica. La iglesia de Antioquía tenía entonces, entre otras, 8 cualidades. ¿Cuáles son ellas? En primer lugar, una iglesia que evangelizaba, anunciaba el evangelio, predicaba el evangelio del arrepentimiento. Algunos solo se quedan con la última parte. Miento, es arrepentimiento. ¿Y qué significa arrepentimiento? Metanoia. ¿Y qué es metanoia? Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de vida. Es cambio de cerebro. Ahora tenemos la mente de Cristo. Ahora tenemos el cerebro de Cristo. Se predicaba el evangelio. La segunda cosa, enseñaban la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. No tenían ellos todo el Nuevo Testamento. Hoy tenemos la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, a mí me agrada todos los materiales cristianos, pero nunca nos olvidemos que este es el principal material. En el Ecuador me dicen, David, se nos acabó el material. Y tienen la Biblia en la mano.
Se les acabó el material. Este material es inagotable, inagotable. Y gracias a Dios por tantos manuales y otros materiales que se han escrito. Era una iglesia que enseñaba la palabra de Dios. En tercer lugar, era una iglesia santa. Se parecía a Cristo. Eran tan parecidos a Jesucristo que los llamaban pequeños Cristos. A veces a los creyentes le dicen pequeños diablos. Yo fui a la casa de un pastor donde su esposa, muy herida, saben, estaba ya tan enojada, porque en el púlpito era un hombre tan santo, pero en la casa era un hombre con un muy mal testimonio. Y ella, enojada, le dijo a su esposo, el pastor: eres un diablo. Pero todo creyente tiene que parecerse a Jesucristo. Él es el árbol recto, nosotros el torcido. Y tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos amarre en algunos lugares para que el árbol torcido se vaya enderezando. Como mi eucalipto en nuestra casa en Milagro. Tenía unas 4 vueltas. Hipertorcido. Lo amarramos en 4 partes. Y ahora ya el eucalipto está como el árbol recto. Tenemos que amarrarnos a Cristo para que nos parezcamos a Él, pequeños Cristos. Y entonces vamos a impactar Colombia, el continente y el mundo. En cuarto lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia generosa. No da el que tiene, da el que ama. En el Ecuador dicen que hay que arroparse hasta donde da la sábana. Para los proyectos económicos, dicen así. Yo nunca he estado de acuerdo con ese pensamiento. Para mí, hay que arroparse hasta donde da la fe. Hasta donde da la fe. Los proyectos de la iglesia son proyectos de fe. Una empresa, para hacer su proyecto, necesita dinero. En cambio, el proyecto de la iglesia es sin dinero. Cada año nosotros en el mes de diciembre ya tenemos presupuesto listo para el año, ya estamos trabajando en el presupuesto para el año 2016. Uno elabora el presupuesto y luego le dice: Señor, aquí está el presupuesto. Y esto es lo que necesita tu iglesia para el año 2016. Porque lo típico es que los hermanos, las iglesias suelen hacer el presupuesto de acuerdo a lo que les ingresó el año pasado. El año pasado les ingresó 1 millón de pesos, entonces dice: vamos a aumentarle el 5%. ¿Cuánto sería el 5%? 1.050.000. Hermanos, los presupuestos no se hacen en base de lo que ingresó el año pasado. Los presupuestos se elaboran en base a lo que vamos a hacer en el año 2016. Y cuando hay un presupuesto, entonces, y nosotros caminamos orientados a ese plan de trabajo y con ese presupuesto, Dios se encarga de proveer, Dios se encarga de completar, Él da. Hay que hacerlo con fe y hay que involucrar a toda la iglesia. Yo le escuché al tesorero de la Iglesia Alianza de los Estados Unidos. Él trabaja también, es tesorero de Fatela. Algunos lo conocen, es un hombre bien fuerte. Y él dijo que lo que siempre hay que hacer con la iglesia y con la gente que es donante para las misiones es informarles qué se está haciendo con la plata. Porque la gente pregunta: ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Y hay que informarles para que ellos puedan participar con gozo. Miren ahora que al Ecuador llegó la pareja, la familia misionera de Senegal, 5 personas, esposo y esposa con 3 hijos. Y ellos dieron testimonio de las maravillas que Dios está haciendo en Senegal. La iglesia estaba muy contenta escuchando. Y ellos dijeron: ese trabajo es Senegal. Allá llegan nuestras oraciones.
Allá llegan nuestros misioneros, allá llega nuestra plata. ¡Qué bien invertida! A la gente le gusta escuchar reportes. Le gusta escuchar reportes. Y ustedes, hermanos, como lo tienen en su reglamentación, seguramente 2 veces al año. Y ahora tenemos nosotros la Junta Nacional en el mes de Ambato, en el mes de noviembre en Ambato. Y tenemos que informar a toda la Iglesia Nacional de lo que se ha hecho, cuánto ha ingresado y cómo se ha distribuido el dinero. Y nosotros entregamos, por supuesto, un libro así, con todos los informes y detallado minuciosamente cómo se gastó o cómo se distribuyó lo que Dios dio. Todo eso es importante. Una iglesia generosa. Queridos hermanos, cuando a la iglesia se la tiene informada de lo que se hace con lo que Dios da y con lo que la gente da, la gente continúa dando con confianza y otros se van a unir a ese proyecto. Y para la tarea misionera se necesita gente generosa. ¿Quiénes deben dar para la tarea misionera? Todos los miembros de la iglesia. Número 5, ¿cuál es la cualidad? Una iglesia que trabajaba en equipo. Queridos hermanos, no tengamos celos. Ese fue el problema, el pecado de Caín. Tuvo muchos celos de su hermano Abel. Y Saúl, terribles celos por David. ¿Qué es humildad? Reconocer que mi hermano me aventaja a mí en alguna área. Yo tengo que reconocer que el pastor Vicente Alcántara a mí me aventaja en alguna área, pero el pastor también tiene que reconocer que yo lo aventajo a él en alguna área. Eso es genuina humildad. Cada hermano colombiano aquí presente me aventaja a mí en alguna área. Cada uno. Miren ustedes, los músicos, yo no entono ningún instrumento. Los puedo tocar todos, pero no entono ninguno. Una vez yo trabajé, soy solo bajista, bajo los instrumentos del carro. Nada más, pero ellos tienen el talento, el don. Las voces de las hermanas que han cantado aquí, extraordinarias voces. Nosotros con el pastor podemos cantar al terminar el programa, cuando la gente va saliendo, para que se vaya más rápido. A cada uno Dios les ha dado talentos y dones. Los jóvenes en la iglesia tienen el arte de hacer teatro, ¿verdad? Y hacen dramas, y hacen mimos. Son extraordinarios los muchachos para eso. Y como decíamos algún día de esta semana también, que hay mujeres que son extraordinarias administradoras. Hay que delegarles que ellas hagan el trabajo. Esto se necesita humildad. La de Antioquía era una iglesia que trabajaba en equipo. Número 6, una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo es que la voz de Jesús, el buen pastor, llega a ser inconfundible para la oveja? Cuando la oye permanentemente. Cuando la oye permanentemente. Ahora que estuvimos en Jerusalén y nos llevaron a ver los rebaños de ovejas, cuando vienen los truenos y los relámpagos y comienza la tempestad, todos los pastores se meten a la misma cueva con sus ovejas. Y ahí se quedan la noche, 5 rebaños. Y al otro día, las ovejas se entreveran todas. ¿Cómo sabe cada pastor cuál es su rebaño? Muy sencillo. Sale uno y tienen una palabra que le llaman el sonsonete. Y silba o grita con su grito característico y le salen las 50. Después el otro pastor le habla a sus ovejas y le salen sus 70. Y después el otro habla también y le silba a sus ovejas y le salen sus 30.
y así finalmente quede el último con sus 80. Porque las ovejas conocen la inconfundible voz de su pastor. ¿Por qué? Porque tienen permanente contacto. Cuando la oveja, cuando el discípulo de Cristo tiene contacto con el Espíritu Santo, tiene contacto con Dios, está siempre con el Señor, su voz llega a ser muy conocida y se la puede diferenciar en medio de tantas voces que reclaman hoy tener la verdad. La voz de Jesús, el buen pastor, es inconfundible. Y entonces la de Antioquía era una iglesia sensible a la voz de Dios. Número 7. La de Antioquía era una iglesia que ayunaba y oraba. Yo no sé si acá en Colombia como en el Ecuador. Allá hay unas cuestiones que le llaman ayunos con frutas. Es decir, que todo el día comen frutas, pero no otra comida. La verdad que le llaman de Daniel, yo no sé, pero yo lo que sí digo es que con ese ayuno yo puedo vivir toda la vida. En el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, cuando yo me matriculé y estaba en el primer año, me asombré de un ayuno. Bueno, gracias a Dios cambiamos. ¿Saben cómo era el ayuno? De 7 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ah? Sí, la comida era a las 2. Hermanos queridos, ayunar tiene que ver con por lo menos dejar un día de comer. Por lo menos un día. Y comer al siguiente día. Ayunar tiene que ver con no comer. Sí creo que es tomar agua. Esta iglesia ayunaba y oraba. Y dijo el Señor, lávate bien el rostro, ponte el mejor vestido, los mejores zapatos, el mejor calzado, ponte el mejor perfume, para que nadie se dé cuenta que ayunas. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. La iglesia de Antioquía. Hoy lo que hacemos nosotros es festivales de comida, un día de comida, y todo eso está bien, pero hermanos, sí es bueno, una vida de oración y una vida de ayuno. Nosotros hemos tenido a veces algunas dificultades con nuestros hijos, ¿saben por qué? Porque la correntada del mundo los quiere arrastrar. Y nosotros les hemos dicho, no deben dar lugar para que un muchacho impío quiera tener alguna relación sentimental con ellas. Y esto es terrible. En las universidades del Ecuador, sean de primer nivel o de tercer nivel, y en todo el continente y por todo el mundo, ¿cuáles son los pecados más comunes? Sexo ilícito, droga, alcohol, trampa en los exámenes. Y nuestros hijos están inmersos allí. Y ellos allí tienen que ser luz. Y hermanos queridos, a una de nuestras hijas lo perseguía un muchacho impío. Y en primera instancia nuestra hija lo rechazaba. Y después le agradaba un poco la persecución. Y entonces nosotros tuvimos que orar. Y con mi esposa dedicamos un día para ayunar, para que nuestra hija rompa con eso y no permita que su corazón sea influido por ese sentimiento. Y queridos hermanos, el Señor nos oyó. El Señor nos oyó. Él es bueno y para siempre su misericordia. Toca doblar rodillas por nuestros hijos. Toca ayunar por nuestros hijos. Satanás apunta a destruir al pastor. Y cuando no puede con el pastor, ataca a su esposa. Y cuando no puede con su esposa, ataca a los hijos. Ellos son el blanco de Satanás. Porque sabe Satanás que si destruye la familia pastoral, está debilitando fuertemente a la iglesia. Así que ayuno y oración. La iglesia de Antioquía era una iglesia que ayunaba y oraba. Y en último lugar, número 8, la iglesia de Antioquía era extraordinariamente misionera. Era un semillero. Y de allí salieron Bernabé y Saulo
para la obra misionera transcultural. Tantos hermanos colombianos, con los ojos de la fe, los vemos muy pronto predicando en Turquía, en Siria, en Senegal, en Israel, y estarán en Malí, y estarán también en Jordania, en Irak, en Irán, y todos esos países que son hostiles. Pero también, hermanos, los musulmanes o los del Islam están yendo mucho para Europa. Y dicen los estudiosos, los sociólogos, que para el año 2050, Europa, que alguna vez fue cristiana, será del Islam. ¿Cuál es el éxito del Islam? Lo vamos a decir una vez. ¿Saben qué es? Número 1, ellos tienen muchos hijos. Tienen por docenas. De a 7, de a 8, de a 10. En cambio, las buenas familias cristianas, ¿cuántos hijos vas a tener? 1. Y quieren tener 1 y quieren tener 2. En cambio, la gente mala tiene de a 10. Y la gente buena tiene 1. Hermanos, 7 hijos, 10 hijos. Mientras más, mejor. ¿Cómo van a llenar los musulmanes el mundo? Teniendo hijos. Ellos tienen muchos hijos. En toda la Biblia, ustedes la han leído, no hay método anticonceptivo. En la Biblia no hay método para no tener hijos. Hay solo método para tener hijos. No hay método para no tener. Usted no puede mostrar un versículo. No hay método para no tener hijos. Hay solo método para tener. Y la esposa de Isaac era estéril. ¿Qué hizo? Oró por ella. Y esperó 20 años. Y Ana era estéril y lloraba largamente, ¿verdad? Largamente. Herencia de Jehová son los hijos. Y por otro lado, hermanos, el pueblo del Islam, las madres se dedican a enseñar a los niños su doctrina. Se la clavan, porque la palabra para cuidar a los hijos es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben qué significa la disciplina? Esto. Este es un clavo. La palabra disciplina en el griego significa que cada día en este árbol yo le doy un martillazo y este clavo va penetrando. Con un solo martillazo puedo sacarlo el clavo. La verdad puede ser removida. Pero cada día ellas van martillando, martillando, martillando. Y un enorme clavo de 4, de 5 pulgadas en un mangle no lo saca nadie. Ellas le penetran, ellas le enseñan la doctrina. Y por eso están dispuestos a estrellar los aviones contra las Torres Gemelas en nombre de Dios y para Dios. En cambio, las madres latinas se salen a trabajar para que le paguen afuera $300 y le pagan a la empleada $400. Y muchas madres no están cuidando de sus hijos. Y hermanos queridos, cuidado, nos ocupamos tanto en el ministerio que nuestros hijos quedan descuidados. El pastor Vicente estaba compartiendo que muchos buenos pastores en Perú arruinaron sus ministerios porque sus hijos se perdieron. Y a los hijos hay que formarlos desde pequeños. Y en la religión musulmana, los del Islam, primero, tienen muchos hijos. Segundo, las madres se dedican a formar a esos muchachos con su doctrina. Y ellos están dispuestos a morir. Esto tenemos que hacer con el Evangelio. Formar a Cristo en la vida de los creyentes. ¿Qué dijo Pablo? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir como dolores de parto. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y bueno, la iglesia de Antioquía era una iglesia extraordinariamente misionera. Hermanos, que el Señor nos ayude. Y aquí está otro modelo.
No hay para qué irse a Miami, ni tampoco para qué irse por otro lugar. Aquí en la Biblia tenemos tantos modelos según la voluntad del Señor. Apliquémoslo y la gente va a conocer al Señor. Amén. Oremos a Dios. Señor, gracias por esta noche, porque tu palabra es verdad. Y tú nos has dicho que la iglesia de Antioquía era una iglesia que evangelizaba, era una iglesia que enseñaba la palabra de Dios, era una iglesia que se parecía a Cristo, pequeños Cristos, era una iglesia generosa, era una iglesia que trabajaba en equipo, era una iglesia sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios, una iglesia que oraba y ayunaba, y era una iglesia extraordinariamente misionera. Enviaba a misioneros transculturales. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a predicar el evangelio del reino como tiene como meta la Iglesia Nacional Colombiana. Hay algunos lugares, algunas ciudades que no han oído de ti. Y también, Señor, hay un mundo que está diciendo, pasa hacia nosotros y ayúdanos. Señor, que la Iglesia colombiana pueda ser un semillero de hombres y mujeres, pastores, ministros de Cristo, maestros, maestras, misioneros, misioneras, que hacen la voluntad de Dios. Oh Dios, usa poderosamente a cada pastor, a cada pastora, a cada maestro, cada maestra, para formar a los niños, poner los ojos en los niños, en los jóvenes, formar con ellos grupos pequeños y formar a Cristo en la vida de estos pequeños y de la gente adulta también. Todo para gloria tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.